Se ha hecho habitual que diferentes autoridades del gobierno deban disculparse de sus dichos ante la opinión pública de manera permanente. La derecha descubrió la debilidad del gobierno y sobre esa debilidad está concentrando toda su artillería. ¿Y cuál ha sido el problema? Declaraciones sinceras emitidas por personeros de gobierno resuenan como atrevidas a los oídos de quienes por 40 años han concentrado el poder de forma omnímoda. Las declaraciones y posteriores disculpas del ministro Jackson se inscriben en esa permanente disculpa que comienza a ser habitual en los ministros, la ministra Sichel, el ministro Grau y varios más. Pero ¿cuál es el problema? Pedir disculpas no es nada reprochable, salvo cuando ésta se convierte en una conducta permanente, pues devela una debilidad significativa. Demuestra una falta absoluta de convicción, de principios, de creencias, pues basta con un golpe de autoridad de la derecha para retroceder en lo que se declara. Demuestra al mismo tiempo que ciertas autoridades no tienen claro cuáles son sus prioridades para gobernar el país. Expresa la falta de valor para defender determinadas posturas que en el periodo electoral se transmitían con fuerza y al mismo tiempo son una expresión de demagogia, pues si en un momento se declaraban y después se retrocede, quiere decir entonces que nunca se tuvo convicción sobre lo que se decía y sobre lo que se prometía. ¿Cuál fue el problema entonces del ministro Jackson al arrogarse cierta superioridad moral con generaciones anteriores? Porque hay que decirlo, se refería a la generación anterior que dirigió el país. Eso se entiende de sus palabras. Vale decir, se refería a la concertación, la misma que durante 30 años consolidó un modelo de despojo que validó la corrupción en los hechos y que generó niveles obscenos de impunidad y desigualdad. Si el ministro no es capaz de sostener con un mínimo de cordura sus declaraciones y defenderlas con convicción, entonces da espacio para que sujetos como Insulza, Fidel Espinosa y otros se levanten como portadores de la moral intachable que debiera tener la clase política. Una ironía. Mal Jackson, no por lo que declaró, mal Jackson por su debilidad para sostener y defender una determinada posición. Devela, insisto, falta de convicción y un gobierno con ministros con poca convicción son caldo de cultivo para que esta derecha cavernaria que busca derrotar el pueblo este 4 de septiembre pueda acercarse a ese objetivo. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online, Canal Punto Social, bajo la dirección permanente de la periodista Ana Muga Sáez, quien en esta oportunidad me acompaña aquí en el panel. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, mira, estaba escuchando tu introducción y claro, uno lee una y otra vez que dicen una cosa y después se desdicen, y da un poco de pena, porque finalmente lo que uno esperaría es que argumentaran. O sea, cuando se critican, porque hemos estado en muchas, cuando se plantea las críticas, se deberían argumentar en favor de ellas y no echar pie atrás. Y eso es lo que ha sucedido. Y gente como Insulza, que aparece ahora sintiéndose ofendido, ya es terrible porque son la gente o Fidel Espinosa, que son una la gente bofetada a la ciudadanía, una bofetada al pueblo que se cansó de esta gente. Claro. Y con este retroceso de Giorgio Jackson, lo que se hace es que se les permite ese espacio para que crezcan estas figuras que estaban prácticamente ya cadáveres políticos. Claro. Mira, una anécdota que de hace muchos, muchos años, cuando se instaló el auge, Insulza engañó a los gremios de la salud. Sí. Los engañó, los hizo firmar. Él fungía en ese momento como vicepresidente porque estaba Lago fuera del país y él se reunió con todos los integrantes, todos los gremios de la salud, del Colegio de Médicos, los de la Confusam, Confenat, en ese momento existía, era fuerte también la Confenat, y se reunió con ellos y les firmó un acuerdo para bajar una paralización. Y él firmó que concedía todas las demandas de las organizaciones sindicales. Y luego no hizo nada con esa, se escondió, dobló el papelito, claro, y se olvidó nunca más
y impusieron el auge, impusieron esta canasta, este seguro, para que se transa, digamos, Bueno, en salud y se transa, digamos, se puede pagar. Entonces él engañó en ese momento y engañó muchas veces, digamos. claro, pero el problema es que ahora empiezan a retomar el protagonismo sujetos que estaban prácticamente en el abandono justamente por la debilidad de las declaraciones de algunos ministros. Pero vamos a temas contingentes. El salario mínimo subió a 400.000 con una gran dilocuencia, el gobierno lo presentó hoy día. Así que, ¿qué opinas de este salario mínimo que llega a 400.000 a partir del 1 de este mes? Pero que dada la inflación, en realidad, según los datos que ha publicado permanentemente Fundación Sol, estamos un poco más atrás. Es decir, con este aumento de 400.000 pesos estamos comprando menos de lo que comprábamos hace 6 meses atrás. Claro, hoy la línea de la pobreza está sobre los 200.000 pesos para una persona y para un hogar unipersonal, claro. Un hogar unipersonal, 2 personas, 3 personas, que es una familia mínima. 3 personas están sobre el ingreso mínimo. Claro, esto ya no cubre el ingreso mínimo. Estamos enfrentando un gran problema. Yo creo que este gran problema hoy día aún no explota o no se devela claramente, porque la gran mayoría de nuestro pueblo está hoy día concentrado en un evento que sin ninguna duda tiene una trascendencia importante, que es el 4 de septiembre. Estamos justamente a menos de un mes ya, o casi justo un mes, y ese es un tema determinante. Entonces estas declaraciones de repente como que suenan errores no forzados. Y por lo tanto hay que seguir concentrándose en aprobar la próxima constitución, porque se termina una etapa y se abre otra. Esperamos mucho esperamos mucho de la nueva constitución, de la aprobada. O sea, esperamos algo, pero no creo que sea la palabra mucho, no se espera mucho. Es que a partir de ahí tenemos que cambiar y tenemos que seguir organizados. O sea, lo que estamos esperando, digamos, es que se termine una etapa. Se cierren las etapas y con eso empezamos, digamos... 41 años quizás de historia dominados por una carta fundamental abiertamente antidemocrática, independiente que ya... Claro. Pero una constitución que ha limitado el ejercicio de la democracia y que esperamos que esta abra otra etapa en nuestra historia. Así es. Mira, un tema que hoy día se planteó en una conferencia de prensa de la Confederación Bancaria, y es está casi lista la promulgación del proyecto 40 horas que va a salir a través del Muy Senado. Importante ese proyecto. Y eso... lamentablemente, hace un par de semanas se presentaron las observaciones de la Confederación Bancaria en una mesa técnica del Ministerio, y ahí todavía no queda claro. El problema está, lo que plantearon la Confederación Bancaria hoy día es que se está pidiendo que se vuelva al proyecto original, porque lo que se está a punto de promulgar, aprobar, sí, no se condice con el proyecto original. Deja fuera una cantidad impresionante de trabajadores. Deja a todos los trabajadores. Claro, a todos los trabajadores de servicio que mayoritariamente han empezado a estar contratados bajo la modalidad del famoso artículo 22, que no ejercita el control de la jornada y por lo tanto los deja sometidos a jornadas que son absolutamente abusivas. El sistema financiero, el comercio, pero particularmente el sistema financiero sería doblemente afectado si se aprueba esta ley. Es decir, una ley que nació de 40 horas para beneficiar a los trabajadores de producto de la incorporación tecnológica, la única solución que hay es justamente rebajar la jornada, terminaría siendo lamentablemente un golpe fuerte a los intereses de los trabajadores. Está aceptando a toda la gente, como tú dices, excepto a toda la gente que están bajo el artículo 22, que malamente el empresariado lo ha usado para que la jornada sea eterna en muchos sectores. En muchos sectores, eso es como plantea en el sector financiero, en el comercio, muchos están, y es una que está dirigida como a supuestamente jefaturas, se lo aplican a los trabajadores para seguir trabajando y explotando. Mira, eso es un tema que hay que seguir, los trabajadores tienen que poner atención en esta área. Posteriormente vamos a tener a un economista, Ramón López, así que vamos a ir a un alto musical, pero también te quiero invitar, que nos llegó está la invitación de la coordinadora Nomas AFP al lanzamiento de su campaña por el apruebo. De la Comuna de Santiago, sí. Que va a ser este domingo, 7 de agosto, en el frontis del Museo de Bellas Artes, así que estamos todos invitados, tenemos que llegar ahí porque es apruebo por seguridad social.
¿ya? Nuevas, Bien, mejores pensiones, claro. todo esto tiene que ver con una pelea que hay que seguir Y dando. la gente en las regiones Ujú. tiene que informarse porque cada una de las coordinadoras a lo largo del país nos han estado informando, en el Gualmapu, en Iquique, en Arica, Magallanes, se están haciendo los lanzamientos correspondientes, respectivos, de forma tal que la ciudadanía sea la que lleve adelante este proceso, de forma tal que el 4 de septiembre la aprobó gane y se abra una nueva etapa para nuestro país. Así que vamos a un corte musical. Sí, a las 11 de la mañana, A no las se 11 de la olviden. mañana en el Museo Bellas Artes este Así es. domingo. El tema musical para ahora va a ser Taxman de los Beatles. Ok, vamos y volvemos. Bueno, hoy día estamos de vuelta en nuestro programa de Radio Universidad de Chile, Debate Social, y estamos con un economista muy conocido, muy tuitero también, sé que lo conocemos mucho. Bueno, él es Ramón López, doctor en Economía de la University of British Columbia de Canadá. Fue profesor titular de la Universidad de Maryland en Estados Unidos durante 20 años y actualmente profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Un gusto poder saludarte, Ramón, acá. Igualmente, En vivo y en directo. muy bueno estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Sí, me faltaba agregar que tú fuiste parte de los programas, bueno, aportaste los programas en las candidaturas de Beatriz Sánchez en el 2017 Exacto. y también en el de Daniel Jadwe en la primera vuelta. Sí. Así que también es Sí. agregar a tu... Un pequeño recorrido para un pequeño recorrido a tu biografía. Así que, bien, pues... Ramón, vamos enseguida con la primera pregunta para empezar esta conversación. Estamos en una situación bastante crítica a nivel mundial, digamos, a nivel económico. Ya la crisis sanitaria ha generado muchos problemas económicos, pero también se le sumó la guerra de Ucrania y una nueva ola de contagio en China también está amenazando con afectar la economía mundial. ¿Cómo ves el panorama en general a nivel internacional, pero cómo ves a Chile, cómo se desenvuelve dentro de este escenario? Mira, a nivel internacional la cosa está muy revuelta. Probablemente va a haber una recesión, es posible. La Federal Reserve está subiendo las tasas de una forma relativamente agresiva, no nada comparado con el Banco Central, ¿no? Pero ha subido de una manera relativamente agresiva. Hoy día se anunció que el Banco Central de Inglaterra también subió las tasas de una manera muy violenta. Violenta, pero es un 0,5. Sí, no, es que comparado con el Banco Central, esto es juego de niñitos, claro. El Banco Central es más papista que el Papa. Han subido las tasas de 0,5% hace un año a 9,75% y van a seguir subiendo, la dicen. Entonces es una política monetaria desquiciada, como la llamamos en otras partes, ¿no? Bueno, en fin, pero es probable que haya una recesión. Los precios del petróleo, ustedes saben, han subido mucho, que también afecta mucho a Chile. Las tasas de interés están subiendo, lo que explica en parte la subida del dólar aquí. Por otro lado, el Banco Central interviene, ¿no es cierto? Hace un par de semanas atrás, tira 25.000 millones de dólares, teniendo reservas relativamente bajas. Las reservas internacionales en dólares del Banco Central eran, antes de que empezara este programa, 35.000 millones de dólares, lo que significa un 15% del PIB, que se considera, pero límite, se considera bajo. Y ahora se dan el lujo de poner 25.000 millones, probablemente van a ser 10.000 que le va a bajar la reserva al final, ¿no? Sumando y restando. Entonces, es una política tremendamente equivocada, consistente con todo el track record del Banco Central en los últimos tiempos, que le da un espacio a los especuladores y a los tipos que están sacando la plata del país de tener un dólar relativamente barato, ¿no? Y a costa de la reserva del Banco Central, a costa de la reserva de todos los chilenos. Entonces, eso es bastante serio. Aparte de la política monetaria en sí, que ha sido brutal, la política fiscal no está muy lejos, ¿no? Hay un ajuste, reducción del gasto fiscal de 24% en un año, lo que es inusitado realmente. 24% de corte del gasto fiscal, ¿no? Es un shock
gigantesco a la economía. Yo no digo que no había que hacer un ajuste, pero tratar de ajustar todo. En este momento no hay déficit, ¿eh? No hay déficit fiscal, se acabó. Tratar de hacerlo todo en un año es una locura, ¿eh? Que muy pocos países se pueden atrever a hacerlo. Entonces tenemos dos efectos tremendos, el fiscal y el monetario, ¿eh? Lo que está causando una recesión en Chile también. Y lo otro es que la política del Banco Central de subir los intereses, esto lo he venido diciendo hace tiempo, es totalmente fútil. ¿Por qué? Porque esta es una inflación que viene de afuera, ¿eh? Tenemos estudios donde demostramos que alrededor del 70% de la inflación que hubo el año pasado, lo hemos actualizado este año, es externo, ¿ok? Y solamente un 30% se debía a los aumentos de demanda causados por los IFE y por los retiros de FP. Solamente, o sea, el año pasado la inflación fue alrededor de 8%, lo que significa que la demanda interna explicaba un 2,4%, que está dentro de los límites que el Banco Central tolera. Entonces, el resto venía de afuera, y mucho más ahora, sigue viniendo de afuera, ¿no? Claro. Entonces, tratar de controlar la inflación, ¿ya? Cuando viene casi enteramente de afuera, es grotesco, en un país tan chico como este. Sí, mira, bueno, muy interesante lo que estás señalando. Yo creo que para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile quizás es bueno a veces tratar de explicar, quizás con más detención un poco lo que tú has señalado y vienes señalando, te hemos escuchado hace mucho tiempo, criticando la política del Banco Central, esta política que en el fondo está generando una recesión. El Banco Central ha aumentado la tasa más que cualquier país prácticamente del mundo, pero además hizo una política que no se puede explicar, por ejemplo, esto de la reducción fiscal tan violentamente, porque, y aquí te quiero preguntar, porque esta es la contradicción de todos estos sujetos que se inscriben en las concepciones más monetaristas, neoclásicas, ¿eh? Los que tienen el predominio del control de la economía en este país. Hablan de que los gastos siempre tienen que ser graduales, que hay que tener mucho cuidado, pero cuando se trata de ajustar, lo hacen de manera violenta, en el caso de la reducción del gasto fiscal, y no dicen absolutamente nada, no hay ninguna responsabilidad. El alza de la tasa de interés que el Banco Central ha aplicado en este último año es brutal, y afecta fundamentalmente a los sectores medios y pobres del país. ¿Cuál es la razón fundamental? Esa es una pregunta, pero la otra que tú la esbozaste someramente es estos 24, 25 mil millones de dólares que el Banco Central ha puesto en la economía, en el mercado, para controlar un poco el precio del cobre. ¿A quién beneficia? ¿Al dólar? No, pero que al final controla el peso también y evita que se devalúe mucho la moneda nuestra. ¿Quién se lleva esa plata? Porque la gente común y corriente no compra dólares. Exacto. Son dos preguntas. Dos preguntas. Vamos con la primera, ¿no es cierto? Esta gente tiene un sesgo ideológico tremendo. Y para ellos la única forma de combatir la inflación es causando recesión. Y en eso están. Y en eso van a ser exitosos al final. Entre los dos, entre la política monetaria y fiscal, lo van a lograr. Ya estamos. No, recesión para nuestros auditores, para que se entienda, es disminuir fuertemente el poder de compra de la ciudadanía. Exactamente. Empobrecerla. Exactamente. Porque a ellos lo que les preocupaba el año pasado, era que por primera vez los sectores medios y bajos tenían capacidad de ejercer demanda. Claro. Poder de compra. Claro, o sea, para ellos la forma de promover el crecimiento no es nunca a través de la demanda, ¿ya? Sino que es a través de políticas de oferta, que significa promover las ganancias, las utilidades, sobre todo las grandes empresas, por supuesto, no de las pymes. Y eso es lo que han estado acostumbrados. En los últimos 12 años hemos tenido una economía que apenas ha crecido, estancada prácticamente. Y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho de seguir subsidiando a la élite, a los súper ricos, a los dueños del capital, del gran capital. Entonces, eso ha sido totalmente inefectivo desde el punto de vista de promover el crecimiento. ¿Por qué? Porque la gran restricción al crecimiento económico en este país viene dado por la demanda, no por la oferta. Con tasa de ganancia de 25% sobre el capital, es muy difícil. Es absurdo pensar
de que subirlas todavía más, esa tasa de ganancia va a generar una mayor reactivación y mayor inversión. Claro, ahí es por eso que vemos que la empresa, digamos, como los bancos, los sectores están teniendo utilidades estratosféricas, digamos, y se distancian cada vez más de los ingresos. Sí, pues la La AFP, AFP, 400, más 2.000 millones de pesos claro. en un periodo de fuerte crisis de la ciudadanía. La AFP, mientras caen las pensiones, aumentan las utilidades. Entonces se podría decir que todas las políticas monetarias que se están implementando van en beneficio solamente del gran capital. Eso se podría resumir porque, como para nuestros auditores. No, exactamente, esa es la idea, ¿no? Y esto el hecho de que el Banco Central haya salido a vender dólares, de nuevo, una política directamente en beneficio de los grandes especuladores, los que están sacando, este país está sufriendo una hemorragia, ¿ya? De capital, y están sacando enormes cantidades de plata, ¿ya? Están sacando del país. Del país, exactamente. Y lo que hace el Banco Central es darle un espacio para sacarlo más barato. En lugar de 1.050 pesos, lo están sacando a 900 dólares. Sí. Y si tú ves las ventas de dólares diarias, que son más o menos, en periodos normales, digamos, eran 1.000 millones de dólares al día, más o menos. Es un mercado muy grande. Transacciones, sí. Las transacciones. Ahora están en alrededor de 1.300, 1.400 millones. O sea, obviamente que se están aprovechando, están sacando los dólares que pertenecen a todos los chilenos al final. Si las reservas del Banco Central caen, quien paga eso, ¿ya? Al final es el país en su conjunto. Y se lo están no regalando, se lo están vendiendo muy barato, relativamente barato, no muy barato, claro. 900 pesos. A estos especuladores y estos financistas en general que son los que están sacando la plata. ¿Qué mejor? Claro. Entonces, de nuevo, clarísimo, ya la política monetaria y también la fiscal, ¿ya? Está siempre orientada a beneficiar a un pequeño grupo de élites, ¿ya? Al 1%, al 0.1%. Claro. Y eso se refleja en la cifra de distribución de ingresos. Bueno, pasemos a ese punto que es relevante, que tú también has trabajado esto con otro economista, el tema de los impuestos. El impuesto a los súper ricos, me recuerdo que fue objeto de grandes... Sí, pero antes me quedó dando vuelta el tema del Banco Central, o sea, porque acá hay una política que se está implementando en beneficio, digamos, de los sectores los bancos financieros, claro, etcétera, ¿no? El sector financiero, la elite y los grandes especuladores también, ¿no? Internacionales. Entonces, cuando hablan de Tú has criticado al Banco Central, pues ha sido uno de los pocos economistas de este país que ha criticado bueno, Andrés Solimano también ha criticado al Banco Central, pero con muy poca cobertura, más bien recibiendo los ataques de la élite, que no quiere discutir en términos técnicos realmente si es efectivo la crítica, es correcta la crítica a las políticas monetarias del Mario Marcel, fundamentalmente, digamos, hoy día administración. Claro, pero ahí siempre se habla, digamos, de que el Banco Central es autónomo, o sea, que tiene que aplicar políticas autónomas. Claro, cuéntanos por qué, o sea, cuando hablan de la autonomía del Banco Central, ¿autónomo de quién? Exacto, esa es la gran pregunta. Probablemente es autónomo de las autoridades de gobierno, pero ciertamente no es autónomo de estos mismos grupos, pues. El gran sector financiero, la gran banca, pues si hay una puerta giratoria ahí. Exacto. Esta gente está al servicio de esos sectores. Y hacen lo que es, digamos, que maximiza las utilidades de esos sectores. Es un verdadero chiste. Tiene que ver con su composición. Y desgraciadamente el presidente cayó en lo mismo. Claro. Tiene que ver con la composición del banco. ¿Cómo logra? Porque finalmente eso se va a mantener en el próximo... Entonces, al aprobar la nueva constitución, se mantiene la misma situación de autonomía. La misma estructura, prácticamente la nueva constitución no cambia eso. No cambia absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se podría mejorar, digamos, institución? Me hicieron hace tiempo, hace 6 meses atrás, una entrevista en el Mercurio, ¿me acuerdo? Sobre ese tema. Y yo planteé la necesidad de cambiar la forma en que se genera el Consejo del Banco Central, que es el organismo directivo, hacerlo mucho más amplio y que cubra representantes de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Trabajadores, pymes, etcétera, ¿no? Y no solamente economistas, y que además sea paritario, de alguna forma.
claro, por supuesto que eso quedó bien chiquitito, pero yo creo que esa es la manera, ¿no? Democratizar un poco. Claro, hay que cambiar el origen de la autoridad del Banco Central, eso es claro, ¿no? Una suerte de obsesión de los consejeros del Banco Central. Bueno, en algún momento se dijo los mejores alumnos del consenso de Washington. Claro. Y Así que es. en los últimos 30 años han aplicado prácticamente a rajatabla. Son todas las todos políticas. ingenieros comerciales, Claro, todos exacto, economistas. claro. ¿Ah? Exacto. No hay diversidad de ninguna forma. Y la misma matriz casi ideológica, Claro. Universidad Católica, finalmente. Exacto, ellos representan a un sector, ¿no? Claro. Ahí los pueblos originarios no tienen nada que ver ahí. Claro, parece que también. Pero sería bueno hablar del consenso de Washington y plantear un poco para nuestros auditores que sepan, Sí, digamos, cuáles bueno, son claro. las reglas que estipulan. Claro, bueno, el consenso de Washington del año 89-90 estableció ciertas recomendaciones a los países del hemisferio y particularmente el mejor alumno fue Chile, ¿no? Particularmente con Forley en adelante, Aninar, que después fue representante de la ISAPRE, el sector privado de la salud. Bueno, y seguimos con Velasco, con Nicolás Izaguirre, para qué hablar de los demás, Rodrigo Valdés, que ha sido, a juicio mío, particularmente uno de los peores. Respondieron claramente, Velasco igual. Entonces, ¿en qué consistía fundamentalmente? En tratar de, bueno, generar mecanismos de liberalización del mercado, del movimiento de capitales, privatizar lo poco que quedaba en manos del Estado, bajar fuertemente la carga tributaria, de forma tal no bajar el gasto fiscal, el gasto social, fundamentalmente. No impuestos, que es una suerte de dogma. Y toda esa política que Chile la aplicó de manera... autonomía del Banco Central, por supuesto. Entonces Chile ha cumplido a cabalidad estas recomendaciones y, bueno, y por eso ha sido tan celebrado en nuestro país. Y por eso es relevante, bueno, para nuestros auditores estamos conversando con el economista Ramón López, que es controvertido no porque él sea controvertido sus posturas, sino que en este país cualquier profesional de las ciencias sociales que plantee un tema en la dirección opuesta es objeto de descalificación, de estigmatización, y se evita el debate. Entonces estamos siempre bajo un mismo paradigma de estas concepciones monetaristas, neoclásicas, que para nuestros auditores son los que creen que respondiendo matemáticamente vamos a resolver todos los problemas de la humanidad. Así que pasamos al punto de... Por lo demás, matemáticas triviales. Sí. Así es. Compañeros míos, amigos míos, matemáticos, físicos, se ríen de los economistas, sí, de la matemática que usan los economistas, la matemática que le llaman ellos Mickey Mouse. Claro, Mickey Mouse, sí. Oye, bueno, pasemos a otro punto, porque aprovechar al máximo a Ramón López, que lo tenemos aquí en la Radio Universidad de Chile. El tema de los impuestos. Claro, que tiene una consecuencia de lo que planteaba, digamos, esta desigualdad gigantesca que existe entre la elite, que se instala en el Banco Central, que se instala en puestos de poder, y que ha generado esta desigualdad. Tú has escrito varios documentos, pero hay un documento muy importante, hace un año, pero antes había escrito el otro, el impuesto a los súper ricos, pero hay un tema que es muy relevante, donde señalaste que hay 263 tipos individualizados que se saben quiénes son, no por fuentes chilenas, sino por fuentes internacionales. Y eso también devela el acceso a la información que tenemos en Chile. Está todo compartimentado de forma tal proteger a estas personas que son dueñas del país, que tienen una riqueza estimada de 170.000 millones de dólares. Estamos hablando el equivalente al 70%, bueno, eso varía dependiendo del PIB, pero 170.000 millones de dólares en ese momento, una cantidad sideral. Y para hacerse una idea, estamos hablando de una mega fortuna absolutamente en Chile. La recaudación tributaria total hasta el año pasado era 50.000 millones. Tú cuando planteaste el impuesto a los súper ricos era una medida bastante razonable. ¿Qué hoy día, cómo crees que podría eso retomarse y colocarse en el debate de la discusión? Claro, o sea, va a estar un poco eso, porque la reforma tributaria propuesta por Marcel incluye, ¿no? Un impuesto él no lo llama súper rico, le llama impuesto al capital. No sé, a las mayores fortunas. Algo así. La cosa es que, y recoge sorprendentemente muchos de los planteamientos que tenemos en un artículo que publicamos en la CEPAL Review. ¿Ya? La justificación está ahí, que la repitió Marcel, ¿no? sin mencionarlo, por supuesto. Claro. De hecho, parten del mismo piso de usted. Que exacto, 5 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. No, 5 millones. 5 millones de dólares que es el capital que tiene que tener. Claro. Y de ahí para adelante, claro. ¿No? Y además también recoge todo lo que sea en cuanto a la implementación, que proponemos ahí un montón de medidas, ¿no? Así es que
Pero claro, el nivel es mucho más bajo. Nosotros proponíamos un 2,5%. Me acuerdo, ¿Mm? 2,5, sí. Claro, y él propone punto 5, punto Y 9. ustedes recaudaban 3.000 y tanto, entiendo, Casi 4.000 casi 4.000 millones. millones, ¿no es Claro, cierto? y el recaudo la mitad. Sí, ¿Mm? esa es la Si es diferencia. que se lo pasan, ¿no? O sea, yo creo que eso no va a Es pasar. por lo mismo, hay mismos paréntesis, porque resulta que la presidenta Bachelet cuando planteó la reforma tributaria esperaba recaudar un 6% y finalmente terminó por debajo del 3%. No, al revés. Esperaba 3 y recogió 1,5. Ah, eso. Claro. Espera, claro, O sea, de siempre cero la mitad. surgir. O sea, La es- mitad, Claro. exactamente. Ahora, mira, yo soy bastante pesimista en relación a la reforma tributaria propuesta. Yo creo que en gran parte va a ser rechazada y lo que no sea rechazado va a ser cocinado. ¿Eh? Y al final, digamos, la recaudación va a ser 1,5%, si es que, si es que logran con lo cual no pueden hacer nada, ¿no? Casi nada el programa se puede implementar con un 1,5% del PIB. ¿Qué pasa? Porque están, Chile, o sea, incluso dentro de los países de la OCDE, el que tiene la peor carga tributaria. carga La menor tributaria, carga digamos. tributaria. Sí. Claro. Tiene una carga tributaria de alrededor de 20% del PIB. Claro, 19, y la media en la OCDE 34. es una distancia gigantesca. Y la media, porque cuando pusimos la primera comparación... La media, o sea, Sí. quiere decir que hay algunos que Claro, están mucho por encima. No, y cuando hicimos la primera comparación nos dijeron, bueno, estos países son mucho más ricos que Chile, por lo tanto, Siempre el mismo ¿qué es lo que hicimos? Pescamos los países cuando tenían el ingreso per cápita de Chile. Esa es la comparación. Y resulta que tenían una tasa mayor que Chile, mayor que los países de la OCDE hoy, ¿ya? O sea, en los 80, la recaudación tributaria de los países OCDE, de los que tenían el ingreso per cápita de Chile hoy, era 35 y tanto por ciento, más que lo que es ahora. ¿Ya? Porque la han ido bajando. La baja, claro, que crece más el país. Claro. Entonces, ese argumento como que quedó fuera. ¿Me entiendes? Sí, ahí uno de los, ustedes también estuvieron varios, 6 países, no recuerdo, entre ellos Uruguay y Colombia, que tienen carga tributaria a los sectores, a los privilegiados, digamos, los sectores más ricos. Y en Uruguay tenían un pago recuperado casi 5%. Era como 5% por encima de Chile. Siendo un país 25% pequeño. Colombia no, Colombia tiene tan bajo como Chile. Claro. Vamos a ver si cambia. Pero sí, pero igual aparece como que graban a las grandes fortunas. Sí, claro, y tienen un impuesto patrimonial también, ¿ya? Que ha sido muy interesante. ¿Ya? Y esto lo mencionamos nosotros en ese artículo también, que el impuesto patrimonial, aunque no recaude demasiado, contribuye a disminuir la evasión tributaria por los otros impuestos. Porque tú tienes que declarar tus activos, ¿sí? Entonces tienes los activos por una parte y por otro lado el flujo de ingresos que se declara. Entonces uno puede confrontar, ¿ya? Si tú declaras ingresos, ponte tú de, no sé, $100.000 y tenías activos por $20 millones, la cuestión no nunca. Entonces eso le permitiría, si es que lo quieren hacer, a impuestos internos, tener una precisión mucho mayor de la evasión tributaria, que en este país es terrible. Claro. Tenemos 21.000 millones de dólares que se evaden año a año por los súper ricos, el 5% para arriba. 21.000 millones de dólares, o sea, un 7% del PIB. Comparado con la OCDE, donde la evasión tributaria llega al 2,5-3%. O sea, el tributo es mínimo y además la evasión es gigantesca. O sea, finalmente... Y miran para otro lado. Esto se sabe, ¿ah? Se sabe, está documentado. Impuestos internos hasta aquí, yo creo que ahora está cambiando eso porque confío bastante en el director actual. Sí. Pero hasta aquí, en el pasado, sencillamente miraban para otro lado, ¿ah? Porque creen que aplicar estos impuestos y disminuir la evasión para disminuir la inversión, pues. Entonces, por esa razón, no lo hacen. Pero ahora mismo, mira, una evasión tremenda que potencialmente existe es la evasión de las mineras. Las mineras exportan, ¿no es cierto?, el concentrado, que aparte de cobre tiene oro, plata, cobalto, no sé cuánto, otras tierras raras, etc. ¿Y qué pasa? El servicio de aduanas
que sería el que tendría que controlar eso, no tiene laboratorios adecuados, no tiene. Para analizar, Las muestras de salida. Exacto. Tampoco tiene técnicos suficientemente porque lo han tenido muerta aduanas, ¿no? Lo han tenido secos por muchos años. Se ha degradado enormemente el servicio, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Contratan empresas para que hagan los análisis, porque ellos no tienen la capacidad. Claro. ¿Y sabes qué son esas empresas? Están todas ligadas a las mineras, ¿ya? Son subsidiarias a las mineras. Entonces, al final lo que, obviamente, que esta cosa Da se risa por no subdeclara. llorar, en realidad. Oye, Ramón, Claro. esto, claro, de repente hay Es- gente que nos reclama, nosotros Claro. nos deprimimos de escuchar tanta verdad. Porque la gente dice, Pero pero que ¿cómo es lo peor posible? es taparse los ojos frente a estas Sí. cosas. Po. Claro. Y lo otro es que este gobierno no está haciendo nada para mejorar el servicio aduanal. Por alguna, según dijo Marcelo una vez que le caía mal el servicio aduanal, porque se lo pasaban en huelga. Y por eso nosotros hicimos una estimación de que se necesitaban alrededor de 120 millones de dólares de inversión en aduana, que es bastante, pero que ya tenía un retorno gigantesco. Claro, se ¿no? recupera en el corto plazo. Claro. Y no se ha hecho inversión, claro. nada, Requiere ni siquiera fiscalizadores. se ha nombrado al nuevo director. ¿Ya? Claro. Entonces, yo no entiendo. Sí. Yo no sé qué pasa. Tú planteaste que, bueno, que no pensabas que no se iba a recaudar, que no iba a funcionar mucho pero ¿qué te parece el paquete como reforma tributaria, la intención, Sí, sí. Hacia la orientación? No, es razonable. La orientación es razonable. Era prácticamente lo que proponíamos nosotros cuando era con Jadwe, pero a una escala mayor, al doble. Nosotros proponíamos 8,5% del PIB. Pero en general las medidas son cualitativamente son muy consistentes con lo que propusimos nosotros. Entonces, el problema es, como decía antes, es que eso no va a pasar al Congreso, pero ponen la firma que no va a pasar al Congreso. ¿Y por qué? Porque simplemente este gobierno no tiene capacidad en el Congreso. Y tiene que darse la lucha a nivel político, ¿ya? Y no ha incorporado a las organizaciones de base en esta lucha, ¿no? Entonces, si no tenía ese apoyo, es muy difícil lograr vencer a la derecha y a sus aliados, que se llaman centro-izquierda o lo que sea, ¿no? En el Congreso. Socialismo democrático, Socialismo democrático. me llama profundamente la atención ese nombre que le han puesto y lo mencionan así como... Yo quería hacerte una pregunta, aprovechar que tenemos aquí al profesor Ramón López. Mucho se ha convertido prácticamente en una suerte de axioma irrefutable en el país de que lo que se necesita aquí es crecimiento. Siempre se habla, ¿cómo resolver un problema? Con crecimiento. Siempre te pregunto, todas las respuestas que dan estos economistas que han estado, los de la élite, en el poder, con crecimiento. Porque crecimiento supone entonces que, bueno, previo al crecimiento la inversión, crecimiento, mejores salarios, por lo tanto, mejor calidad de vida. Pero nosotros hemos visto que ha habido mucha inversión que no necesariamente siempre genera, y aquí está el tema, crecimiento. Lo vimos en el sistema financiero a comienzos de los 90 y parte de los 2000, cuando se hizo mucha inversión en el sistema financiero. Teníamos 40 bancos el año 90 y hoy día tenemos prácticamente 5 bancos que controlan todas las colocaciones en el país. Entonces, vino el Santander, vino el BBVA, eliminaron una cantidad impresionante de bancos, concentraron la propiedad, echaron gente a la calle, eliminaron trabajadores y aumentaron la rentabilidad del capital. Porque ahora, a diferencia de los 90 y de los 80, los bancos tenían que lograr ese famoso spread financiero sobre la base de captar barato y vender un poco más caro. Hoy día cuentan con una gigantesca masa monetaria que le aportan el fondo de pensión. De ahí se financia particularmente a un costo muy bajo. Entonces, no necesitan ya la plata de la gente, por eso te pagan tan poca. Aquí, me gustaría, claro, desde el punto de vista teórico, este axioma tiene que ser entendido por todos, porque yo he visto a esta gente que se autodefine de izquierda, y eso es lo más importante. Y Lagos recientemente en su respuesta dijo, bueno, lo importante es crecer. ¿Es un mantra este tema del crecimiento, una obsesión? La gran pregunta es qué tipo de crecimiento queremos.
Si queremos un tipo de crecimiento excluyente como el que tuvimos en los 90, Claro. y ahora no tenemos nada, ahora ni siquiera hay No hay ni crecimiento más. No hay crecimiento, esa es la... Prácticamente, 1,5%. Si queremos ese tipo de crecimiento, tienen toda la razón ellos, pues, tratar de promoverlo a todo costo, dándole los máximos subsidios posibles al capital claro, para que sigan invirtiendo, pero, aquí en el pero, que igual no están invirtiendo. Ahora, ¿por qué? El crecimiento de la productividad, no en un año, en 10 años, ha caído. ha sido negativo, ¿ya? Ha sido absolutamente negativo. Y lo que está demostrado en la literatura internacional es que la forma de sostener el crecimiento es fundamentalmente a través de aumento de la productividad, de lo que le llaman total factor productivity, productividad total de factores. Entonces, y Chile no la ha tenido. A pesar de que tenemos grandes conglomerados, súper monopolizados, por supuesto, con gigantescas utilidades. Eso está todos los días en la prensa, Sí, está sí, todo sí. el tiempo Todo reportando, ¿no? Gigantescas utilidades. Y sin embargo, esta gente no invierte, no ha invertido en investigación, en I+D, en investigación y desarrollo. Y como todas las cosas, si tú quieres aumentar la productividad de una economía, tienes que invertir en investigación, en tecnología, investigación y desarrollo. Y no lo han hecho, y no lo van a hacer tampoco. Y la razón por la cual no lo hacen es porque hacer investigación implica inversiones. implica inversiones importantes y implica riesgos. Y cuyo retorno no está tan garantizado. Exacto. Lo que pasa es lo siguiente, que tú te embarcas en proyectos de investigación. Por cada 100, probablemente 90 fracasan. Pero esos 10 que tienen éxito pagan un volumen gigantesco desde el punto de vista del país, ¿ya? Sí. Entonces, esta gente tiene tremendas utilidades sin correr riesgos. Dice la verdad, esta gente no tiene riesgos. La AFP, ¿qué riesgo? Claro. Ninguno. Y prefieren invertir en el mercado financiero, en un mercado que no genera afuera, trabajo. Claro, especulando. Especulando, claro. Entonces, ellos están acostumbrados a tener enormes utilidades gracias a sus poderes monopólicos, que son gigantes, que nadie los controla, porque esa es la verdad, aquí no hay un control de la colusión y todo eso, son puros voladores de luces. Entonces, enormes utilidades, ¿ya? Sin riesgos. ¿Para qué van a invertir en investigación, en tecnología que involucra riesgos? Y que es una inversión de largo plazo. Y en general, entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso? Esto lo consideramos con la Beatriz Sánchez, ya lo planteamos. La respuesta es el Estado. Es el Estado el que tendría que hacer inversiones en investigación, ¿ya? Y en tecnología. Y eso absolutamente no está, ¿no? Hoy día, ¿ya? Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Y si seguimos, ¿no?, sin invertir en tecnología, vamos a seguir siendo mediocres y nunca vamos a tener grandes tasas de crecimiento. La excepción fue en los 90 en Chile. ¿Pero por qué? Porque estábamos sacando los recursos naturales a destajo, ¿no? Fue un crecimiento de 6%. Por eso fue el crecimiento, 6-7%, claro. ¿no es cierto? La primera década. Sí. Exacto. Es como si tú empezás a vender los muebles de tu casa y lo considerás ingreso. Claro, estás vendiendo los recursos que estaban bajo tierra, sí. El país se empobrece, ¿no es cierto? Claro. Y se lo llevan, ¿ya? Claro. O sea, las grandes empresas igual se lo llevan del país, sí. Las rentas económicas que se llaman. Y el país obtiene muy pocos beneficios, ¿eh? Claro. Entonces eso, y no solamente obtiene pocos beneficios, se empobrece. Si cada año se sacan 30.000 millones de dólares en cobre de la tierra, quiere decir que el país tiene 30.000 millones de dólares menos de activos. ¿Ya? Y si recoge solamente 10.000 o menos de esos, 7.000, quiere decir que estamos 23.000 millones de dólares al año perdiendo. Sí, y se seguirán y se van a seguir porque se van a seguir en la Ahora, hay un royalty, eso se requiere un royalty, ¿verdad? En la reforma tributaria que está propuesto, que ha sido muy criticado, y la razón por la que ha sido criticado es porque ese royalty, una parte de él, se va a aplicar sobre las ventas y no sobre las ganancias, como era el anterior. Claro. Entonces, dicen, que se van a ir algunas empresas, no van a tener, por algunas empresas efectivamente no tienen una tasa muy alta de ganancia, aparentemente algunas, las grandes no, hay 4 o 5 que serían todos. Entonces, se van a ir, no sé, te van a dejar de invertir y qué sé yo. Está bien. Mira, piensa una cosa.
El recurso que está en la tierra es de todos los chilenos. Claro. Se lo vendemos, teóricamente, a las empresas para que lo exploten, ¿ya? Para que lo desarrollen. ¿Por qué? Imagínate, tú tienes no sé, tienes una fábrica de fertilizantes, estás vendiendo el fertilizante a los agricultores. Y viene un agricultor y te dice, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a perder plata, así que no le voy a poder pagar, regáleme el fertilizante. ¿Qué le diría? ¿A dónde lo mandas? ¿Ya? Claro. Es lo mismo. Entonces tenemos que cobrar por el recurso. Y no se puede cobrar por el recurso en base a las ganancias que ellos reportan, que por lo demás son todas ficticias, ¿no? Sí. Claro. Y que sacan además, después van, Pero procesan esta cosa es re importante, ¿eh? Ujú. Sería bueno que los El auditores royalty, lo tuvieran muy claro. claro. El royalty es una manera de pagar por el recurso que está bajo tierra, que pertenece a todos los chilenos. Claro. Y que se va y que después ya vamos a quedar más y no empobrecidos. tenemos nada que ver con las ganancias de estos gallos. En este Ellos tienen que momento pagar eso. es de 3%, Imagínate, ¿no? sí, imagínate, llega aquí uno de estos gringos locos, que hay muchos, ¿no? Y dice, ya, voy a invertir ya, 2.000 millones de dólares, todo el mundo feliz, mira, me va a dar empleo, va a dar trabajo, qué sé yo. Pero el gallo decide, en lugar de vender el cobre, tirarlo al mar. Por lo tanto, va a tener cero utilidades. Así que no le vamos a cobrar ni impuestos a la renta, ni royalty. ¿Te fijas? Sí, sí. Y se nos lleva el cobre. Claro. Es un extremo, por supuesto, un ejemplo ridículo, pero yo creo que es bueno para que la gente entienda, ¿eh? Que esta cuestión se trata de un pago con un recurso, así como se paga por cualquier otro insumo. Todas las demás empresas pagan por todos los insumos. Sí, me parece que igual para todos, digamos, es como de una justeza, pero extrema, eso del pago del royalty. Lo que no se entiende es por qué los que deberían implementar este impuesto cuesta tanto. Que no lo implemente, van regateando, bajarlo. Entonces, eso es lo que... ahí es donde cuesta De nuevo la cuestión entender un ideológica. poco, claro, totalmente. Quiero que a poco tiempo, Ramón, ha sido muy interesante lo que has planteado. Bueno, te vamos a comprometer para otro programa, pero antes quiero formularte una pregunta que más bien está en el campo de la reflexión. Dado que tú eres economista, estamos en el campo de las ciencias sociales, y ocurre que la economía, dicho de otra forma, el país nuestro ha estado dirigido, controlado en los últimos 30 años, principalmente por economistas, cosa que era muy distinto hace 40 o 50 años, donde los abogados tenían una preeminencia en el manejo del Estado, las políticas públicas. Pero no solamente por los economistas, sino que por un sector muy claro de ciertas concepciones económicas. Y esto ha generado muchos problemas, porque hay un dogma detrás de esto. Esto llevado a la realidad ahora, al momento presente. Estamos a las puertas de un proceso constituyente que va a ser complejo, pero además estamos frente a la eventualidad de que el gobierno va a presentar una reforma en una de las demandas más importantes, que es el sistema de pensiones. Y quien ha llevado adelante esta iniciativa de hacer la propuesta es el Ministerio de Hacienda, es decir, el hombre encargado de la billetera fiscal, como viene ocurriendo en los últimos 30 años, desplazando de este debate a quien debiera ser la cartera fundamental, trabajo y... Claro, no, y trabajo y el ministerio, se llama Trabajo y Previsión Social. Claro, eso está incluido. Entonces, ¿qué te parece a ti esta irregularidad? ¿Es así en todos los países? Porque es bueno para los auditores, porque aquí uno empieza a convencer, bueno, Chile es el mundo, ¿no? Y el mundo es distinto. Claro. ¿Tú que tienes experiencia internacional? Uno empieza a ver la experiencia de otros países y vemos que la cosa es muy diferente, la estructura del programa de jubilaciones, ¿no? Tú estuviste en Estados Unidos, bastante. Bueno, Estados Unidos es algo parecido aquí, ¿no? De cierta forma. Pero está en manos del Estado. Claro. Social Security Sí, está en manos del Estado. Pública, Y hay un sistema de contribución, ¿ya? Y donde ese fondo se va invirtiendo año a año y con eso se va pagando a los que van jubilando a los 65 años. ¿Ya? Y las jubilaciones son bastante buenas. ¿No? Bueno, la presidenta de las AFP, la señora Alejandra Cox, está pensionada por el sistema de reparto, por el sistema público norteamericano. Claro. Fíjate tú que, para mi sorpresa, porque yo no conocía muy bien el sistema americano, a pesar de vivir allá tantos años, ¿no? Cuando yo me jubilé allá, por supuesto, me empezaron a pagar a mí, pero le empezaron a pagar a mi señora esa época. A pesar que ella nunca haya contribuido, ella era artista, nunca haya contribuido un centavo. Y le empezaron a pagar como 1.200, 1.800 dólares mensuales, que yo
para mí fue una sorpresa tremenda, ¿eh? Entonces, te fijas tú, aún en Estados Unidos, el país más No, individualista. es lejos mejor el Claro. sistema, bueno, el sistema de pensiones estadounidense, lo que hiciéramos para acá. Absolutamente. Está pagando, mira, paga hoy día a 92 millones de personas, paga pensión, 92 millones, y tiene 165 millones de afiliados con un fondo de reserva de 2,5 billones de dólares. No, es tremendo. Claro. ¿Eh? Gigantesco. Entonces, y por otro lado, tú tenías el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Claro. En Nueva Zelanda tú tenías una pensión que se financia con los impuestos, básicamente. Hay pensiones complementarias, pero en lo fundamental son impuestos. Tiene que con la recaudación. Con la recaudación. Claro. ¿Qué te parece esto que a cada rato nos responden, oye, cualquier aumento de las contribuciones debe ir a capitalización individual, a la cuenta, porque y las pensiones bajas tenemos que pagarlas con impuestos generales, pero cuando tú hablas de política tributaria que grave al capital, te dicen, no. Claro. Te dicen, ocupemos recursos, bueno, están intentando instalar el IVA nuevamente, o sea, aumentar un poco el IVA. Eso sería un crimen. Una bestialidad absoluta, ¿no? Claro. Si estamos pensando en un sistema de previsión social, obviamente que estas contribuciones tienen que ir a un fondo común. Exacto. Nosotros estamos hablando de heredabilidad. Claro, que no tiene nada, No tiene- eso no tiene nada que ver con la seguridad social. Es que hemos estado tan huérfanos de seguridad social que nadie sabe de lo que significa, digamos. Claro. Pero a mi modo de entender, ¿no es cierto? Yo no soy experto en esta área, por supuesto, pero a mi modo de entender, yo creo que tiene que haber una pensión universal, ya es mucho más importante. El ingreso mínimo, nos planteamos nosotros. Claro. Exactamente, a nivel de ingreso mínimo. Claro. El ingreso mínimo se está distanciando de la pensión garantizada universal y además de la línea de la pobreza. Acá Exactamente. Ahora, es costoso, pero para eso tenemos que aumentar los impuestos. Así Tan simple como ese es el eso. camino. ¿Ah? O sea, que me faltaron preguntas, pero ya el tiempo se nos acabó, Ramón, así que Chao. vamos, si no, vamos. No, estamos a dejar comprometidos para otra. Sí, está Ya, muy interesante la contamos. conversación. Así que muchas gracias. Muchas Ramón. gracias, Ramón. Gracias a ustedes por invitarme.